amén. Bueno, vamos hoy a continuar con nuestra serie sobre el libro de Hechos. Los niños salen hoy con la profe Alejandra. Los adolescentes, como la mies es mucha y los obreros son pocos, hoy los profes no pudieron venir. Entonces, los dos profes están de viaje. Necesitamos por lo menos 4 profes. Entonces, hoy se quedan los adolescentes. Salen solamente los niños con la profe Alejandra. Y quiero que me acompañe y abra su Biblia en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Cuando esté en Hechos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11, usted va a decir amén. Amén, amén por aquí. Antes de leer Hechos capítulo 5 del 1 al 11, permítame poner nuevamente en contexto a los que vienen llegando y a reforzar algunas cosas que hemos venido aprendiendo. La serie se llama Hechos, el movimiento del Evangelio. Ese es el nombre que le dimos a la serie. ¿Cómo se llama la serie? Hechos, el movimiento del Evangelio. ¿Por qué titulamos esta serie con ese nombre? Hechos, el movimiento del Evangelio. Porque Hechos capítulo 1, versículo 8, hay un versículo lema. Un versículo que resume e introduce todo lo que nos va a contar el autor de Hechos, que es Lucas. ¿Se acuerdan de ese versículo? Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién lo memorizó? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Y usted nota el movimiento del Evangelio en toda Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero ustedes primero deben que recibir poder. Ese versículo dice por muchos teólogos que es el versículo lema. Ese versículo que es como una bisagra que conecta los evangelios con las cartas para poder entender el Nuevo Testamento. Hecho es indispensable. Entonces, lo que estamos haciendo es contar cómo se movió el evangelio, cómo ellos fueron testigos primeramente en Jerusalén, luego en Judea y Samaria y después hasta los confines de la tierra. Y yo les decía que el libro de Hechos debemos verlo como un espejo. Un espejo donde uno puede ver algunos principios de cómo inició, se desarrolló y se expandió la iglesia. Porque alas de salvación está en ese proceso. En el proceso de desarrollarse y de expandirse. Es un libro que lo podemos ver como un espejo. Nos podemos identificar como iglesia en cada uno de esos capítulos. Si ustedes miran a esa columna, ahí tenemos la misión y la visión de la iglesia. Una vez en una de las predicaciones les animaba a que memorizaran nuestra misión y nuestra visión. Hace parte de nuestro ADN. Y la misión dice que formamos una comunidad de discípulos que hacen discípulos, transformados por la gracia de Dios a través de la palabra y en dependencia del Espíritu Santo. Pero el punto es que nosotros queremos formar una comunidad que haga discípulos. Y yo espero, por la gracia de Dios, que usted esté siendo formado con cada capítulo que hemos venido compartiendo, pero para que usted también pueda compartir a otro. Por ejemplo, Hechos capítulo 1. ¿Cuál fue el objetivo de ese pasaje? Que antes de que iniciara la misión de la iglesia,
de ser testigo, ellos se prepararon. ¿Cómo se prepararon? ¿Se acuerdan? Con oración, y se prepararon con el liderazgo. Luego, en Hechos capítulo 2, hablamos de que la misión inició en una fiesta. ¿Cuál fue esa fiesta? ¿La fiesta de qué? De Pentecostés. Y decíamos o explicábamos cómo IBM Alas de Salvación puede compartir el evangelio como lo compartió la iglesia de Jerusalén en Pentecostés. Cómo podemos ser una iglesia pentecostés desde ese punto de vista. ¿Se acuerdan? Una iglesia que conecta el evangelio con la cultura, que tú hablas en la cultura de las personas, que tú eres constantemente limpiado, santificado con el poder del Espíritu Santo y que tú vences el individualismo. De eso hablamos en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 y parte del 4, Alejo les introdujo la primera oposición, la primera amenaza que tuvo la iglesia. ¿Se acuerdan? Que ellos decían, no podemos dejar de decir y oír lo que hemos visto. Entonces ese pasaje nos está diciendo que cuando el evangelio se empieza a mover, tiene una amenaza externa. Los líderes religiosos, los políticos, se oponen a que prediquen y dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y siguieron predicando. Y Juan Guillermo, el domingo pasado, yo me puse al día con los videos. Usted sabe que estamos grabando y compartimos, entonces se nota que me puse al día. Y Juan Guillermo, el domingo pasado, les compartía en Hechos capítulo 4, del 32 al 36, digamos, un pasaje que resume la identidad de la iglesia. ¿Sí se acuerdan? Él lo titulaba Una iglesia sana. Y mostraba varias características de una iglesia sana. ¿Sí se acuerdan? Una iglesia que ¿qué? ¿Cómo le fue con ese mensaje? Que cree, que vive en comunidad y que testifica. Eso compartía Juan Guillermo. Es interesante que cuando usted va a Hechos capítulo 5, uno no puede estudiar Hechos capítulo 5 sin tener en cuenta Hechos capítulo 4 del 32 al 36. No se puede estudiar. Algunos dicen que la división que está ahí en Hechos capítulo 5 es una de las divisiones que no acertaron los traductores, porque eso debió estar unido con Hechos capítulo 4 del 36 en adelante. Es interesante que Hechos capítulo 4 del 32 en adelante, dentro de esas características de una iglesia saludable, dice que ellos daban testimonio. Y si usted mira su Biblia, esto es un poquito de contexto para iniciar con el capítulo 5. Si usted mira su Biblia, en el versículo 33 y 34, la forma como ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo era, en el 34, estoy en la versión Las Américas, que no había ningún necesitado entre ellos. Era la forma como ellos daban testimonio de que Cristo había resucitado. Dice, no había necesidad entre ellos y ellos empezaban a compartir sus bienes, vendían sus propiedades y la repartían a cada uno según la necesidad. Y el verso 33 nos dice que ellos pudieron, digamos, demostrar esa generosidad. Oiga esto, porque la abundante gracia de Dios, dice el texto, ¿cierto?, estaba sobre ellos. Eso está en el versículo 33. Y había abundante gracia sobre ellos. Es la abundante gracia de Dios la que le permite a usted tener un corazón generoso. No es que usted es muy espiritual, muy davidoso, sí. Pero cuando uno ve esa generosidad en las personas es porque la abundante gracia, ese favor de Dios está sobre la persona. Y demuestra que ha creído en Cristo, digamos, compartiendo con sus hermanos en la fe. Sin embargo, el pasaje que vamos a estudiar hoy, capítulo 5, del 1 al 11, ¿cuál es la primera palabra con la que inicia?
capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra con la que inicia el capítulo 5? Pero. Nos están describiendo la forma como ellos daban testimonio de la resurrección de Jesús. Abundante gracia estaba sobre ellos. No había ningún necesitado. Es más, nos ponen en contexto y nos mencionan un ejemplo. Y un hombre llamado José, al que apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió todos sus bienes y lo repartió y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero, ¿sí se da cuenta ese pero ahí? Cuando usted lee un pero, mira, Gregorio Puello, tú hiciste esto esta semana, pero, ¿qué le están diciendo ahí? Pero hay algo que no está bien aquí. Mira, Jesús, esta semana hiciste esto y esto, pero. O sea, los peros en la Biblia nos tienen que hacer que hagamos una pausa. Un pero es un contraste. Eso se llama en gramática, es una conjunción. Palabras que unen, digamos, diferentes párrafos. Y es un contraste que muestra, digamos, el lado positivo o el lado negativo. Muestra digamos, la otra cara de la moneda. Eso es un contraste, ¿verdad? Entonces lo que nos va a decir Hechos capítulo 5 es un contraste. Nos va a mostrar algo totalmente diferente a lo que estaba haciendo la iglesia. Un pero. Y hay un teólogo, Matthews Henry, dijo que aún los mejores hombres y las mejores iglesias tienen un pero. Y ahora de salvación, interesante. Mira que allá reparten tinto. Aquí a la gente le gusta a veces venir. Mira que allá comparten mucho. Y usted puede hablar mucho. Mira que allá tenemos estudiantes del seminario. Y bueno, pero siempre va a haber un pero aún en las mejores iglesias y en las mejores personas. No, que miren que el pastor es esto y esto, pero usted va a encontrar muchos peros en mi vida. Aún los mejores hombres y las mejores iglesias tienen un pero. Y la iglesia de Jerusalén, a pesar que se describe en los capítulos anteriores, como les compartía Juan Guillermo, como una iglesia ideal, una iglesia saludable, tiene su pero. Pero ese pero no la hace, digamos, menos iglesia. Porque, digamos, todos de alguna manera tenemos peros que debemos corregir. Pero la forma como la iglesia de Jerusalén enfrentó el problema que se va a mencionar aquí fue lo que ayudó, propaganda, fue lo que ayudó a que el evangelio siguiera avanzando. Y en eso me quiero enfocar en esta mañana. El evangelio se viene moviendo en Jerusalén. Dan testimonio, hay una iglesia ideal, practican mucho la generosidad. Hubo persecución externa, pero vino una persecución interna, una persecución dentro de ellos. Y esa persecución dentro de ellos fue lo que podía, digamos, detener el avance. Y la forma como ellos manejaron ese problema interno es lo que yo quiero en esta mañana que hagamos énfasis. Por eso, digamos, titulé el mensaje hoy: las amenazas internas contra la misión de la iglesia. Las amenazas internas contra la amenaza de la iglesia. ¿Cómo Alas de Salvación puede seguir avanzando en la misión de ser testigo, de que usted con su familia comparte el evangelio a otra familia, comparte el evangelio en la universidad, comparte el evangelio a su vecino, aún con sus problemas diarios, con sus problemas en casa,
con el pecado que nos asedia. ¿Cómo podemos seguir avanzando a pesar de todo eso? Y vamos a leer desde el versículo 36. José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. No ayudó mucho la mujer ese día. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no está bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Tremenda confrontación ahí. Y note esto: y al oír Ananías estas palabras, ¿cuáles palabras? Mentiste a Dios. Cuando escuchó que mentiste a Dios, cayó y expiró. ¿Eso expiró qué significa aquí? Murió. Y note eso: y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Versículo 7. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, note esa pregunta: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y nuevamente versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que hables a nuestras vidas en esta mañana. Que lo mismo que produciste en esta congregación y en todos los que supieron lo que haya sucedido, lo produzcas en esta mañana en los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, no podemos entender a Ananías y Zafira sin poder ver a Bernabé. Nos dice el verso 36 que Bernabé vendió su propiedad y dice que él trajo el dinero, trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Ananías, o cierto hombre llamado Ananías, quiso hacer lo mismo que Bernabé. Se puso de acuerdo con su mujer. Mira, mi amor, tú ves el avivamiento que está pasando allá en Alas de Salvación. Mira cómo los hermanos son reconocidos por la forma como ayudaron esta semana a esta familia. Mira cómo se aman. Mira cómo les dieron aplausos. Mira el premio, el reconocimiento que le dieron el día del aniversario. O sea, ellos empezaron a ver el avivamiento, ¿cierto?, que había en la iglesia. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Vamos a vender también una propiedad, pero vamos a hacerle creer a ellos que la vendimos toda. Nos vamos a guardar una parte y le entregamos la otra parte. Ese era el pensamiento de ellos.
Ellos, digamos, el versículo 2 nos dice que se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y note que la mujer no ayudó aquí. La Biblia describe muy bien que la mujer sabia edifica su casa. Cuando el hombre no está caminando por donde debe caminar, es bueno que la mujer le diga: mi amor, quédate quieto, que así no es. Yo agradezco esas exhortaciones de Alejandra. Luis, mira lo que dijiste. Entonces, ese tipo de comentarios ayudan a que no nos pase la desgracia que vamos a describir aquí, que la mujer sea sabia. Y parece que esta mujer no fue muy sabia. Ella, digamos, la típica persona que a veces apoya al marido en todas, como decimos en la costa, en sus sinvergüenzuras, ¿cierto? No. Pero dice en versículo 3, y es bueno hacer la aclaración, que el problema en el pasaje no es un problema de dinero, no es un problema de plata. Porque alguien puede decir: bueno, oiga, esta gente se ve que es avara, o sea, porque no le dieron toda la plata, entonces mira lo que le sucedió. No, aquí el problema no es de plata. ¿Cuál es el pecado aquí que produjo una desgracia a este matrimonio? ¿Cuál es? Lo dice el versículo 3 y 4. La mentira al Espíritu Santo. Mintieron a Dios. Ellos pensaban que estaban mintiendo a los hombres, porque delante de ellos estaba era Pedro. Pero a veces se nos olvida que el pecado que tú haces contra tu prójimo es un pecado que también es contra Dios. Porque Dios dice en su palabra amar al prójimo, y si tú ofendes a tu prójimo estás violando su palabra. Y pueden haber otros mandamientos, pero el pecado ahí fue la mentira al Espíritu Santo, la mentira a Dios. Pero alguien dijo que uno puede ver un pecado detrás de otro pecado, y ahí hay un pecado detrás del pecado de la mentira. ¿Cuál es el pecado detrás del pecado en ese pasaje? Aparte de ellos mentirles a Dios, mentir al Espíritu Santo, ¿qué había detrás de eso? ¿Qué dicen? Me gustaría escucharlos aquí. ¿Cuál es el pecado detrás del pecado aquí en el pasaje? Vanagloriarse, robar, ambición, amor al dinero, codicia se llama eso, ¿cierto? ¿Cuál es el pecado detrás del pecado? Mentir es el pecado que uno ve allí. Dar para ser visto por los demás. Querer aparentar algo. Querer ganarse la reputación de bondadosos y generosos. Querer el aplauso de los demás. Oh, qué espirituales. Y yo llamo eso hipocresía y orgullo disfrazado. La hipocresía y el orgullo son los dos pecados que están detrás de la mentira o el engaño aquí en la historia de Ananías y Zafira. Digamos que el pero de la iglesia de Jerusalén fue que esa generosidad, esa identidad que se caracterizaba por el compartir los unos por los otros, estaba siendo amenazada por engaño, hipocresía y orgullo disfrazado dentro de la congregación. Y usted a veces puede pensar que ese tipo de pecados no son como tan graves. Cuando se disciplina a alguien en la iglesia, ¿por qué generalmente se disciplina? Por una continuidad en el adulterio, ¿cierto? Una persona cayó en adulterio, se disciplina, tuvo relaciones sexuales
antes de matrimonio cometió inmoralidad sexual, una disciplina, y a veces uno ve digamos, el pecado o la disciplina con esos pecados como escandaloso, cometió un robo, homicidio. Y no vemos el pecado de la mentira, el engaño, la hipocresía o el orgullo como algo preocupante para una iglesia, al punto de que Dios tuvo que matarlos. Y esa forma, y eso que hizo Dios se llama disciplina. Cuando uno estudia las disciplinas, este es uno de los pasajes para hablar de la disciplina eclesial, una disciplina por parte de Dios. Y ahí vemos una disciplina de parte de Dios. Y yo creo que grandes ministerios y grandes iglesias han caído y se han cerrado, no tanto por la presión o por la persecución de la sociedad. Porque usted mira Hechos inicia con una persecución externa, ¿verdad? Y nunca las persecuciones externas, como les compartí a uno, detienen el evangelio. Yo me acuerdo hace varios años cuando inició esto de la ideología de género, ¿se acuerdan? Las cartillas, y salieron muchas familias, se unieron católicos, evangélicos, mormones, y salieron a marchar. Y allá en Cartagena salimos y pedían la renuncia de la ministra de Educación y renunció. O sea, esa persecución externa muchas veces contra la familia, contra los valores cristianos, eso fortalece muchas veces a la iglesia. La hace que se una más. Pero las amenazas internas, los problemas del corazón, el pecado oculto, es una amenaza que puede destruir cualquier ministerio y cualquier iglesia. Ustedes han escuchado el caso de una iglesia que ya han salido varios escándalos porque sus pastores, la iglesia, bueno, me reservo el nombre porque estamos transmitiendo, pero es una iglesia muy famosa de miles de miembros. Pastores que han tenido problemas de moralidad sexual, pastores que tuvieron problemas con el dinero, pastores que le guardaron el secreto al papá que había, y salió eso a la luz y cerraron la iglesia Yandala, este pastor renunció. Lo que no hizo la pandemia lo está haciendo el pecado oculto, el pecado no confesado, el pecado que está allí. Y parece que la iglesia de Jerusalén sí estaba enfrentando una tremenda amenaza. Ese engaño, esa mentira, esa hipocresía, ese orgullo disfrazado estaba poniendo en peligro que el evangelio siguiera avanzando. El pecado que se comete y que no se confiesa es un pecado que tumba iglesias enteras y ministerios. Y Proverbio dice que el que encubre su pecado no prosperará. No es que ninguno aquí no cometemos pecados. Todos cometemos. El punto es cuando uno comete el pecado y lo oculta. Alguien dijo que Ananías y Zafira también vieron la gracia, el favor de Dios en la iglesia y dijeron, bueno, queremos ser parte de esto, queremos que Dios también nos use, queremos ser reconocidos como Bernabé. ¿Qué hacemos para meternos en la vivencia de la iglesia? Quisieron ser parte de la vivencia sin tener el carácter. Anhelaban ser parte del liderazgo de la iglesia, querían ser usados por Dios, pero con los motivos equivocados. Sin embargo, cuando uno lee el versículo 3 y 4, y cuando Pedro lo confronta, aquí baja mi primer punto, de cómo ellos manejaron la amenaza interna, el peligro que podía detener el avance del evangelio. Pedro le hubiese dicho a Ananías, bueno, Ananías, se quedaron con algo, pero igual ellos dieron para la obra del Señor, no es tan grave. Pedro hubiese dicho eso, ¿verdad?
esa expresión que a veces uno escucha, ¿por qué ser tan exagerado? Oye, tú sí exageras. Sí, ellos se cogieron una parte, pero están dando para la obra de Dios. Ellos estuvieron dispuestos a vender sus posesiones. A lo mejor, sí, ellos fueron tentados un poco. Y al ver tanto dinero, ellos como que mintieron. Pero eso nos puede servir para arrendar más sinagogas y podamos abrir más iglesias. Eso nos puede servir para comprar unas pantallas aquí y eso se ve como feo. Eso nos puede servir para mejorar esa cafetería. No importa que ese dinero venga por manos sucias, no importa. Eso va a ayudar a bendecir a la iglesia. Pedro hubiese dicho eso. Y ese es el pensamiento de muchos pastores, líderes que luchan con la integridad. Pero Pedro no dijo eso. Pedro hubiese dicho, ¿qué me importa la condición espiritual de él? Si le digo lo que le voy a decir, después nos quedamos sin líder de alabanza. Después, ¿quién nos va a servir como maestro? Después perdemos los ingresos. Va a disminuir. Si le decimos a la hermana esto, mira que ella es una de las que mayor diezma. Va a bajarla. Mira la presión que a veces uno tiene, que tenemos cuando uno ve que la iglesia está siendo amenazada con problemas, con pecados. Uno a veces es tentado a pasar las cosas por alto. Pero Pedro no. ¿Qué hace Pedro? Dice que Pedro le dice, ¿por qué? Dice el versículo, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Note la obra del diablo. Pero en última la decisión fue tuya. El diablo sembró en ti esa semilla, pero tú tomaste la decisión. No le eches la culpa al diablo. Tú tomaste la decisión, tú cediste. Porque dejaste que la semilla del diablo diera fruto. Pedro, digamos, por revelación del Espíritu Santo, entendió que había una mentira detrás de todo eso. Y les confrontó con su pecado. Y yo veo ahí el primer punto. Cuando la iglesia está siendo amenazada, uno tiene que tener la gracia y la valentía de Dios para confrontar el pecado. Esa abundante gracia para ser generoso también es una abundante gracia para confrontar el pecado. Vivimos en una época donde ya no se puede corregir a las personas porque la típica respuesta, ¿cuál es? No me juzgues, ¿cierto? Ya no se confronta a la gente porque dicen, me estás juzgando, o no seas tan exagerado, no es tan grave lo que hicieron. Debemos aceptar a las personas tal como son y no hay que estar criticando y metiéndose en la vida de los demás. Esa es la convicción de nuestra sociedad. Y ese tipo de pensamiento no podemos permitir que se meta en la iglesia. Dice, no podemos conformarnos a este siglo. Una de las mayores tentaciones que tenemos los cristianos y que la sociedad nos presiona y es casi, digamos, irresistible no ceder a esa tentación, es que seamos evangélicos neutros, que no nos metemos en los problemas de los demás, porque cuando te meten, ¿qué te dicen? Sapo. Así le dicen a uno, y uno, para que no le digan sapo, no le digan metido, uno deja que el hombre le diga a esa esposa, ¿cierto? Ustedes han visto esos videos sociales que apuntan a eso. Y es como una prueba. Está el hombre, le está golpeando a la mujer y en plena calle. Y la gente a veces no hace nada, porque se puede meter en un problema. Algunos sí han reaccionado de la mejor manera.
cuando es el caso del hombre hacia la mujer. Pero me vi un video donde hicieron lo contrario. Pusieron a la mujer que le pegara al pobre muchacho, tenga. Y todo el mundo se reía y se burlaba porque vivimos en una sociedad así, neutra. Y no le gusta meterse en los problemas de los demás. Y eso se quiere meter en la iglesia. Se quiere meter en la iglesia de que cuando tú ves al hermanito, cuando tú ves, no, ese es problema de él. Y ese tipo de cosas dañan a la iglesia. Una de las cosas que detuvo ese pecado fue que Pedro se levantó y por la gracia de Dios pudo confrontar. No está bien lo que estás haciendo. Estás mintiendo. La forma como dicen las cosas no está bien. Mira cómo, así como te has expresado esta semana a tu esposa, no está bien, mi hermano. La forma como regañaste a tus hijos no está bien. La forma como estás hablando a espaldas del hermano no está bien lo que estás haciendo. O sea, el no quedarse callado y el ponerle freno a la murmuración. Ponerle freno a esas cosas que nos amenazan. La iglesia es una comunidad que se ayuda mutuamente y eso implica ¿qué? Corregirse, disciplinarse. Cuando una persona es miembro de una iglesia, le está diciendo al pastor y a sus hermanos, les doy permiso para que alimenten mi fe, pero también para que me cuiden la fe. ¿Y eso implica qué? Disciplina. Cuando hablamos ¿se acuerdan la serie que iniciamos de la membresía? Que después estamos en el proceso de concluir con eso. Yo les decía que ser miembro de una iglesia local, decirle al pastor, yo quiero congregarme aquí, yo quiero crecer, yo quiero que mi fe crezca en esta iglesia, yo quiero servir en esta iglesia, yo quiero que mi fe se alimente aquí. Usted le está dando permiso. Por eso es la membresía. Para que nosotros nos podamos involucrar en su vida, para que lo llamemos por teléfono, para que oremos por usted, para que le hagamos la visita, que le demos alguna ayuda social. Usted nos da permiso para eso. Eso es ser miembro de una iglesia. Pero también para el jalón de oreja. Y si usted nos dijo, bueno, yo soy miembro, pero al mes siguiente tuvo un problema y usted dice, pastor, no se meta en mi vida, o eso no es problema suyo, o hermano, eso no es problema suyo, se está contradiciendo. No ha entendido lo que significa ser miembro de una iglesia. Ser miembro es poder recibir la palabra de edificación, pero también la palabra de consuelo y exhortación. Amén a eso. La disciplina y la corrección es importante para el cuidado y el avance del evangelio. Y el mensaje de Hechos capítulo 5 es que el pecado debe ser corregido para cuidar a la iglesia y avance el evangelio. Eso es lo que está pasando aquí. Y nota lo que dice el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Hubo un gran temor sobre todos los que supieron lo que pasó. Y esa expresión de que hubo un gran temor se vuelve a repetir en el texto, en el versículo 11. Y nos está hablando de cuál es el propósito de la disciplina, cuál es el propósito de la corrección. Pero antes de eso, que toquemos ese punto, es mi segundo punto en el pasaje, para detener la amenaza interna de la iglesia, aparte de confrontar a el pecado, note la forma como se trató el pecado. Digamos que del 1 al 6 nos describe una confrontación hacia el pecado. Y del 7 al 11
Eso nos describe una confrontación con gracia. Es muy diferente. Note esto. ¿Qué dice el versículo 7? Después de un lapso de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Versículo 8. Y Pedro le preguntó, dime. Note esa pregunta. Usted puede ver lo que yo estoy viendo en esa pregunta. Había muerto Ananías. ¿Por qué? Por mentir. Safira estaba de acuerdo también con eso. Ella debió haber muerto también. Donde quiera que estaba, debió haber muerto. Pero ella nuevamente viene. No sabía lo que estaba pasando. Y Pedro le pregunta, ¿vendiste el terreno en tanto o en tal precio? Esa pregunta es muy parecida a la pregunta que hace el Padre en el Edén. Cuando Adán y Eva cometieron su pecado, se escondieron y Dios, pudiendo dejarlos en su pecado, les da otra oportunidad. Y toma la iniciativa y les pregunta, Adán, ¿dónde estás? Es una pregunta que, digamos, que está cargada y llena de mucha gracia. Manifiesta el favor de Dios con esta mujer. Manifiesta el deseo de Dios de darle una segunda oportunidad. Ya Pedro sabía lo que estaba pasando y le pregunta, ¿vendiste el terreno en tal precio? Usted puede notar eso. Dios le está extendiendo una segunda oportunidad a esta mujer para que se arrepienta, para que reflexione y deje su pecado. Pero lamentablemente, Safira insistió, no se arrepintió y dijo, sí, ese fue el precio. Y recibió el juicio, la disciplina y el castigo de Dios. Y le pregunto, ¿por qué lo hizo Safira? ¿Por qué dijo que sí? ¿Por qué insistió en su pecado? ¿Por qué insistimos tanto en el pecado cuando Dios nos quiere dar una segunda oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así somos todos los que estamos aquí como Safira cuando persistimos en el pecado. El pecado nos nubla de tal manera la mente que perdemos la razón. El pecado nos pone como un caballo cochero, ¿cierto? Uno va directo al matadero y no mira. El pecado nos nubla la mente, perdemos el concepto de la gracia de Dios, perdemos tantas cosas cuando estamos enceguecidos por el pecado. Lo que le pasó a Safira es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando insistimos en el pecado. Te está diciendo la mamá, el papá, mi hijo, que por ahí no es. Amor, le dice la esposa, que por ahí no es. Mi vida. El pecado ha concebido y te ciega. Safira tenía la oportunidad de decirle a Pedro que se había arrepentido, pero ella insistió. Y digamos que esta actitud de Safira es muy parecida a la que Jesús manifiesta con una iglesia en Apocalipsis. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 y 20, simplemente para hacer énfasis en una expresión. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 y 21. Esa forma como, usted sabe que Apocalipsis nos cuenta en los primeros capítulos el mensaje a la iglesia que estaban allá en Asia. Y esta iglesia es la iglesia de Tiatira. Y Jesús le dice a esta iglesia algo muy parecido a lo que le dijo Pedro a Safira y a lo que muchas veces Dios nos está diciendo cuando estamos siendo, digamos, tentados. Aquí está en la pantalla, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos
a que cometen actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepientan y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. Usted puede notar allí la gracia de Dios con esa iglesia, y la gracia de Dios con Safira, y la gracia de Dios con nosotros cuando insistimos en el pecado. Si aplicamos esta frase a Safira o a nosotros, es como si Dios nos hubiese dicho, nos dice cuando estamos luchando con el pecado: Jesús, te he dado tiempo, un ejemplo, para que te arrepientas y no lo quieres hacer. Alberto, te he dado tiempo para que te arrepientas y no lo quieres hacer. Y podríamos nombrar aquí muchas personas. Lenis, te he dado tiempo para que te arrepientas y no lo quieres hacer. Insistes en tu pecado. Y usted ve cómo esa forma de corregir el pecado está deteniendo el avance, está, ayudando a que la iglesia sea purificada. Sí, uno confronta, pero uno confronta con gracia. Que se vea la empatía. No está bien lo que estás haciendo, mi hermano. Me interesa tu vida y por eso te estoy haciendo esta observación. Y que usted pueda percibir eso, pero lamentablemente a veces uno habla con mucha gracia, habla con mucha verdad y la gente toma su decisión. Pero uno cumple con su papel de hablar la verdad y hablar con gracia. Y en eso quiero que usted esta mañana, se lleve para su casa. Llévese eso, que cuando el evangelio está siendo estorbado, cuando la misión que tenemos de ser testigos está siendo amenazada por los pecados que tenemos aquí, pecados personales, la forma como se corrige eso es confrontándolo, pero con gracia. En última, Dios toma la decisión que va a pasar con esa persona. Amén a eso. El verso 9 y el versículo 10 nos dice que Safira insistió en su pecado, muere y le dieron sepultura junto a su marido. Y el verso 11 nos dice que hubo gran temor sobre toda la iglesia porque Dios mató a 2 personas que insistieron en practicar el engaño y la hipocresía. Eso se llama disciplina. ¿Cuál fue el propósito de esa exageración, dirían uno, que Dios es exagerado? Lo decimos los costeños. Exagerado que es Dios, ¿verdad? No. Tenía la intención. Mira, cuando uno disciplina a alguien, hay 3 propósitos en la disciplina: corregir al hermano, purificar a la iglesia y cuidar a los otros. Y cuando dice el texto que produjo gran temor, está cuidando a los otros. Mira lo que le sucedió. Mira lo que está pasando. Y la persona ve que ser evangélico no es algo folclórico. Seguir a Jesús requiere, iba a decir la palabra ya pero seguir a Jesús requiere de que tú tengas valentía para renunciar a todo lo que tú posees. Digamos que en Ananías y en Safira aprendemos 2 cosas. Primero, modo de conclusión, que nos cuidemos de vivir de apariencias. Esa es mi primera aplicación. Que nos cuidemos de vivir de apariencia, de hipocresía, del engaño, de ese orgullo disfrazado. Porque el impacto del evangelio va a depender de que andemos como es digno del llamado que hemos recibido. El impacto del evangelio va a depender de eso. Cuando usted estudia la iglesia de Tesalonicense, capítulo 1, estudiamos esta semana en clase, me llamó la atención que fue una iglesia
que en medio de gran tribulación, dice que ellos crecían en la fe, en el amor y en la esperanza. Dice que se convirtieron de los ídolos al Dios viviente en medio de gran oposición. Y uno se preguntaba, uno le hace preguntas, ¿pero por qué? Dice, porque ellos recibieron digamos, el evangelio no solamente con palabra, sino también con demostración del poder y convencimiento. Y yo, pero ¿cómo fue eso? Vaya al capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Tesalonicenses uno nota que se describe el ministerio de Pablo dentro de ellos. Y nos cuenta cómo Pablo encarnó el evangelio, cómo les predicó el evangelio. Mira, cuando yo les predico a ustedes, yo lo hice como lo hace una mamá cuando quiere criar y cuidar a sus hijos. Yo me entregué por ustedes. Cuando yo les prediqué el evangelio, mira, yo no estaba pendiente del dinero. Yo trabajaba y les daba ejemplo. Mi vida fue santa y irreprochable delante de ustedes. Yo les modelé, yo les encarné el evangelio. Y cuando yo leí eso, yo sentí la luz. Yo veía que Pablo, digamos que el secreto estuvo en la forma como Pablo modeló. Porque, digamos, la forma como uno vive el evangelio llama la atención. Tito dice, adorna la doctrina. Cuando tú encarnas el evangelio con tu vida, eso lo embellece. Qué bonito, mira cómo se aman. Y esto lo hace atractivo a los demás. Entonces, digamos que el impacto del evangelio va a depender de que andemos como es digno de él y no vivir de apariencia, siendo santificados constantemente. La iglesia, oiga esto, delante de Dios, por la sangre de Cristo, es una iglesia santa ahora mismo, pero todavía no. Somos santos, pero todavía no. ¿Han escuchado esa frase, verdad? El ya, pero todavía no. Somos santos ahora porque Cristo nos ha limpiado con su sangre a través de su palabra. Y todavía no porque constantemente nos limpia, ¿cierto? Él nos ve santo y seremos santos al final cuando ya haya una limpieza total. Entonces, la primera aplicación es que nos cuidemos de vivir en hipocresía y que andemos como es digno del evangelio. Y la segunda es que la disciplina o la corrección en la iglesia con la palabra de Dios a través de sus líderes es el instrumento para que seamos santificados y preservados. La disciplina con la palabra de Dios a través de los líderes es el instrumento para que seamos santificados y preservados. No menosprecies, mi hermano, en esta mañana la corrección que te están haciendo, ya sea de papá, mamá, el esposo. No lo menosprecies, o de tu pastor, porque tiene el propósito de cuidarte. No menosprecies lo que te están diciendo. Oremos que Dios nos ayude, así como la iglesia en Jerusalén.